Ahora sí está prendido. Encendido. Bueno, muchas gracias, Ana, por la invitación. Bueno, pues hoy en este panel la invitación es hablar de las empresas en la economía de impacto y tenemos un panel increíble. Por algo pasan las cosas, no son casualidades, sino causalidades. Y hablar con José y con Isabel, pues realmente es algo que nos va a permitir entender qué está pasando fuera de estas cuatro paredes, ¿no? ¿Qué se está hablando de la empresa? Y tener esa visión de empresa no desde estos amigos que estamos aquí, ¿no? Entonces, pues aprovechemos esta conversación para explorar cosas fuera de esto, porque creo que el título es bastante revelador para todos los que estamos acá, pero vamos a explorarlo en tres momentos, principalmente con tres preguntas semilla que hemos preparado juntos, pero realmente la idea también es fomentar un poco el diálogo, como lo sugirieron hace un momento, y poder hablar y nutrir la conversación con historias y con conceptos que nos llevemos, ¿vale? Voy a presentarles brevemente con los títulos y todas estas cosas, pero ahorita vamos a ir a la parte de historia, que es lo bonito de todos estos encuentros. Entonces, José Illana es fundador de Quiero, una consultora internacional que trabaja en la intersección entre sostenibilidad, marca y negocio, con la firme convicción que es posible y necesario repensar el modelo económico para poner la vida en el centro. Con más de 2 décadas, si me puedes corregir, 18, perdón, 18 años, casi 2 décadas de experiencia en estrategia y comunicación. José ha acompañado a empresas, instituciones y líderes en la construcción de propuestas de valor con impacto positivo. Es impulsor del encuentro Sustainable Brands en Madrid y referente en el ecosistema de la economía de impacto, donde aboga por una transformación radical desde la coherencia, la creatividad y el compromiso profundo con el cambio sistémico. Isabel nos acompaña como cofundadora de Canvas Estrategias Sostenibles, una consultora pionera en acompañar a empresas y organizaciones a integrar también la sostenibilidad en el centro de su estrategia, su cultura y su comunicación. Con una sólida trayectoria en sostenibilidad y reputación, Isabel ha liderado proyectos que conectan propósito, negocio, ayudando a construir marcas coherentes, valientes y con impacto real. Desde Canvas impulsa transformaciones profundas que permiten a las empresas actuar como agentes de cambio en el marco de retos sociales y ambientales actuales. Isabel combina pensamiento estratégico, sensibilidad narrativa y una mirada sistémica para facilitar que las empresas no solo hablen de sostenibilidad, sino que la viven y la lideren. Dedica parte de su tiempo a la actividad como docente en sostenibilidad y ética de las organizaciones. Pues para ir bueno, las dos son empresas B Corp, tanto Quiero como Canvas, y pues la invitación aquí antes de empezar, y un poco lo hablaban en el panel anterior, ¿no? Todo empieza desde esa convicción, ¿no? Desde el ser, ¿no? Desde ese cambio interno, y la primera pregunta es: todo esto que ya he leído de vosotros y de vuestras empresas de impacto, ¿dónde nace? ¿Hay una historia, hay algo que nos queráis compartir del propósito detrás de crear estas dos iniciativas? Así que, adelante. A ver, ¿esto funciona? Sí, ¿no? ¿Me oís? Bueno, muchas gracias, lo primero, por esa súper presentación, un poquito exagerada, pero gracias. Gracias a Ana por invitarnos a esta mesa, que efectivamente ha sido como el ecosistema en el que estamos, ¿no? Que tenemos una gran capacidad de resiliencia, porque hemos ido cambiando programa, enfoque, y gracias también a José por embarcarse a última hora ayer en esta charla, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿De dónde nace? ¿No? ¿De dónde nace Canvas de Estrategias Sostenibles? Pues tiene un poco que ver con lo que comentaba Mariana en su pregunta. Nace también del dolor y sobre todo de la insatisfacción, ¿no? De insatisfacción yo vengo trabajando desde hace más de 25 años en el mundo de la consultoría, y Canvas nace hace 11 años desde la idea de conectar mi propósito individual con el propósito corporativo, ¿no? Que no sea una cosa mi vida personal y otra mi vida profesional, ¿no?
un proyecto en el que queríamos hacer las cosas de manera diferente y nace de ese sueño, ¿no? De mío y de mi socia, de Claudina. Somos una dupla, hablaba Daniela el otro día del liderazgo de mujeres. Bueno, pues Canvas es un universo bastante femenino, tenemos hombres también, son muy bienvenidos. Tenemos uno, efectivamente, dice David, tenemos un hombre, Carlos, pero efectivamente nace de ahí, nace de tener muchas preguntas, pocas respuestas, pero con la idea de cambiar la manera de trabajar y la manera de relacionarnos con las organizaciones, ¿no? Yo creo que aquí lo interesante es que nosotros, tanto José como yo, lo decía Daniel antes, somos empresas B Corp. Creo que Lulu también está muy metida en el mundo B Corp y eso es algo que creo que es de lo que tenemos que hablar hoy aquí. Tenemos que hablar de esa interdependencia que se habla mucho en el mundo B Corp. Al final, tanto Canvas como Quiero somos dos consultoras, somos competidoras y estamos aquí hablando y explicando cuáles son nuestros retos y cuáles son nuestras dificultades, ¿no? Yo creo que el punto interesante de esta charla de hoy es daros nuestra visión del otro lado de este ecosistema, ¿no? Decía Lulu, esto es una burbuja, estamos todos convencidos, aquí no hay que convencer a nadie. Habéis hablado mucho de inversión de impacto, de inversión de capitales, pero tenemos que hablar también de las empresas. ¿Dónde están las empresas? ¿Qué están haciendo? ¿No? Esto es como la guerra de las galaxias. ¿Son el eje del mal? ¿Son el lado bueno? ¿Son el lado malo? ¿O realmente tenemos que incorporarlos? ¿No? Entonces yo creo que aquí nuestro granito de arena hoy es charlar sobre eso, ¿no? Sobre cómo lo están viviendo las empresas, qué retos tienen y qué dificultades y por qué cuesta tanto muchas veces cuando hablamos de medición de impacto o hablamos de propósito que las organizaciones se sumen a esto, ¿no? Que creo que es totalmente necesario, pero creo que luego vamos a charlar un poquito sobre eso. Buenos días. Me vas a dejar luego lo del texto que has hecho y se lo voy a pasar a mi madre porque me ha parecido fascinante. Vamos. Sigue sin saber a qué me dedico mi madre. Bueno, pues yo os cuento así brevemente el origen de Quiero. Yo toda mi vida me he dedicado al mundo de la publicidad. Me siento una persona de verdad que muy afortunada porque siempre he trabajado en lo que he querido. Me encanta el marketing, me encanta la comunicación, me encanta la publicidad. Siempre lo he visto como un ejercicio de seducción, como jugar al ajedrez, ¿no? Y cuando me ponía a pensar en cosas es qué tengo que hacer para seducir a esa persona que tengo al otro lado que va a consumir este producto, va a comprar este servicio, tal. Y después de muchos años, muchas agencias y demás, me metí en el Instituto de Empresa por esto del reciclarse y actualizarse y demás, hacer un programa superior de gestión y dirección de comunicación. Y ahí me topé con gente que venía del mundo DIRCON, hablando de temas de sostenibilidad, RSC y demás. Y claro, yo decía, digo, yo creo que aquí puedo sumar. Desde lo que yo sé hacer, desde lo que a mí me gusta hacer, creo que puedo hacer. Y entonces cuando acabó el programa me puse a buscar trabajo. Yo en aquella época tenía ya 34, 35 años, una hipoteca, tal y cual. Pero yo no tenía experiencia ni en el área concreta de la RSC, ni tenía experiencia en el área corporativa. Y además era publicista. Y no había manera de conseguir trabajo. Y las cosas que me planteaban pues eran, pues es que no puedo pagar la hipoteca, no puedo pagar tal, no. Y después de un año, pues me reuní con gente aparentemente relevante en esta conversación, hablo del 2007 aproximadamente, 2006. La típica conversación con un amigo y la famosa frase de José, tú nunca te arrepientas de lo que hagas, siempre tienes que arrepentirte de las cosas que no has hecho, y eso ya si le pones 2 cervezas ya te has tirado, ¿no? Y ahí nace Quiero salvar el mundo haciendo marketing, como un ejercicio de autoempleo, con la sana intención, y que sigue siendo esa, de tratar de demostrar que nos podemos ganar la vida haciendo las cosas de otra manera. Y así muy resumidito, pues es de lo que va la cosa, ¿no? Y aquí, para lo que estamos aquí todos, ¿no? Cómo nos ganamos la vida demostrando que esto se puede hacer de otra forma. Gracias, José.
Genial. Bueno, pues la primera pregunta y entrando ya en materia de esta visión que nos van a aportar estos dos empresarios, ¿no? Que lo hablábamos hace un momento, no solamente tienen un diálogo directo y constante con quienes no están en esta aula, sino ellos como empresarios desde su trayectoria con sus dos empresas. Clientes, mencionamos 4 nombres de clientes o 3 de clientes actuales vuestros. Que no, clientes, no los voy a decir, los vi en vuestras páginas, pero me gustaría que los mencionaran. Coca-Cola, ¿no? P&G. A ver, por ejemplo... Solo los nombres por ahora. Sí, Coca-Cola, que es un cliente que genera... Perdón, Coca-Cola, que es un cliente que históricamente genera así un poco sarpullido. Secretariado Gitano, gente maravillosa. UNICEF, también gente maravillosa. ING, por poner 2 y 2. Muy bien. Vale. 2 y 2, ahorita hablamos de esos 2 y 2, ¿no? Isa. Bueno, Estrella Galicia, que es Hijos de Rivera, la empresa, ¿no? El Aguara. Luego podemos hablar de ese ejemplo de cómo empresas están invirtiendo en empresas con impacto social, ¿no? Vamos a poner otra más del sector financiero menos sexy, CaixaBank, la gestora de fondos de CaixaBank también, que está trabajando mucho en todos estos temas de impacto. Trabajamos mucho también para empresas del sector de la automoción, Volkswagen, del sector de transporte, ferroviario, y entonces, bueno, pues un montón de empresas, diferentes sectores. Pero me gustaría traer esas dos porque creo que son como 2 empresas distintas, ¿no? Una empresa más del sector financiero, IBEX 35, con una visión con aversión al riesgo. Habéis hablado mucho del riesgo antes en la otra mesa, ¿no? Y otra totalmente distinta, empresa familiar, tercera generación, y cómo están apostando por ese legado, ¿no? Y cómo están trabajando ese propósito. Yo creo que son dos buenos ejemplos del yin y el yang, y 2 buenos ejemplos de cómo 2 organizaciones totalmente diferentes se están aproximando a integrar la sostenibilidad y el impacto en todo lo que están haciendo, ¿no? Con sus grises también, ¿no? Todos. Vale, pues ahora desde estos ejemplos muy claros que seguramente todos conocemos, estas marcas, empresas y alguna vez hemos consumido sus productos, ¿no? O hemos trabajado para ellas. ¿Cuál es la visión de las empresas para esto? ¿Cómo se visiona la empresa en la economía de impacto? ¿Qué oportunidades ellos ven? ¿Qué falta o digamos barreras hay de comprensión y de implementación de impacto en estas organizaciones? Un poco desde la realidad que vosotros veis en las conversaciones, en un proceso de consultoría, en comunicación o en estrategia, ¿no? De sostenibilidad. Me interesaría saber, y yo creo que acá es daros a nosotros esa visión externa, ¿no? Vale, todos estamos aquí, como decíamos hace un momento, en esa alineación de valores, ¿no? Y de propósito compartido hacia el bien común, pero ellas que están viviendo, ¿cómo lo están viendo? José, no sé si quieres. ¿Tiro yo? Dale. Venga. Bueno, pues yo creo que lo están viviendo pues como todos nosotros, ¿no? O sea, las empresas están conformadas por sujetos que corresponden a la misma especie que la nuestra, ¿no? Seres humanos. Claro, entonces con sus contradicciones, con sus miedos, con sus verdades, con sus convicciones, ¿no? Y ya está, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que vemos? Pues en la mayoría de los casos lo que vemos es profesionales que se acercan a nosotros porque quieren hacer cosas, quieren transitar hacia, y muchas veces no saben. Han oído y quieren que les que les guiemos un poco en ese cómo hacer las cosas de otra manera, en cómo abordar su trabajo de una manera más estratégica, y desde ahí funcionamos con ellos. Si hablamos concretamente del tema del impacto, por centrar un poco el tiro, ¿no? ¿Cuál es el
problema o la tensión que más les genera, que antes lo ha comentado Braulio, ¿no? Es el tema de la medición, ¿no? La medición y los tiempos. Y yo creo que de alguna manera nos pasa a todos, a las instituciones, a nosotros pequeñitos como empresa, a vuestras organizaciones, yo estoy convencido. Entonces, los mandos intermedios con los que podemos funcionar, direcciones de marketing, direcciones corporativas, pues tienen agendas de 3-4 años máximo, con unos niveles de incertidumbre que son los que son. Lo de los CEOs está muy bien, pero no están en el día a día de estas cosas. Entonces, plantearles modelos con vocación sistémica, con un tema de impacto a medio o largo plazo, son cosas que no es que no quieran, sino simplemente que les trasciende. No son capaces de comprometerse de una manera formal a este tipo digamos, de alcances y de visiones. Eso por un lado. Y luego con el tema de la medición pasa algo tremendamente simplista, y es quién paga la juerga. ¿Quién paga la juerga? La dirección de marketing, si hablamos de un proyecto que tiene un enfoque de marketing, le vas a decir que de 100 que tiene de recursos, que emplee 40 en medición. Además durante 5, 6, 8 o 10 años. ¿Qué se lo dice? ¿Se lo dice al de compliance ahora? ¿Se lo dice al financiero? ¿No quieren? No que no quieran, sino simplemente que es que les trasciende, y esos son los peros. Y claro, cuando tienes esas realidades que están ahí, ¿qué hacemos nosotros? Nos damos la vuelta. Perjuramos y perjuramos que, pues, les cogemos de la mano, nos cogen ellos de la mano, cogemos sus recursos y empezamos a transitar. Y empezamos a transitar con los recursos que hay, con las realidades que hay, con los tiempos que hay. Perdóname si soy como muy... pero es que... no sé. Aquí me planto. Hasta aquí puedo hablar. Muy bien, bueno, yo en línea con José estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Sí que es verdad que nosotros en Canvas tenemos el Radar Canvas, que es una plataforma de inteligencia social que nos dedicamos a analizar datos y evidencias, ¿vale? De cómo están trabajando las organizaciones, en qué están invirtiendo en todos estos temas de los intangibles. José decía antes que su madre no sabe lo que trabaja, mi hijo me decía que yo me dedicaba a los impasibles en vez de los intangibles cuando era pequeño, o sea que todavía hay recorrido, ¿no? Entonces sí que vemos ahí con nuestro Radar Canvas, nosotros hacemos desde hace 10 años un estudio en colaboración con un think tank que es Corporate Excellence, que aglutina a las 20 o 25 empresas más grandes en España, ¿vale? Y esta gente está poniendo recursos ahí para identificar exactamente lo que ha dicho José, métricas, medición, cómo medir, cómo realmente gestionar ese retorno, ¿no? Y el estudio que hacemos con ellos, que se llama Approaching the Future, que está en abierto, lo podéis consultar en la web de Canvas, habla precisamente de eso. Nosotros en esta encuesta, que es una encuesta tanto a España como a Latinoamérica, de más de 2.000 directivos y directivas en todos estos temas, en toda esta miscelánea, sostenibilidad, impacto, RSC, marketing, comunicación, les preguntamos, oye, ¿qué tendencias estáis trabajando? ¿Y en cuáles estáis invirtiendo más recursos? Porque muchas veces puedes estar preocupadísimo por la inteligencia artificial, nos vienen las máquinas, nos quedamos sin trabajo y no estamos invirtiendo recursos, ¿no? Y en la última edición, que la presentamos hace menos de un mes, la sostenibilidad es la máxima prioridad para la alta dirección. Un 53% de las personas encuestadas, de los directivos, de los que tienen esos dineros y esas tensiones entre el corto y el largo plazo que comentaba José antes, destinan toda esa prioridad, ¿no? Y destinan recursos también
pero no destinan tantos recursos como ellos quisieran, ¿no? También les preguntamos muy bien en cuál es lo que te preocupa, en qué estás trabajando y cuáles, lo llamamos de una manera optimista, porque en Canvas tendemos a ser optimistas, cuáles son tus retos, ¿no? Por no decir dónde están los palos en la rueda, dónde están las dificultades, y precisamente los retos están en lo que dice José, ¿no? En cómo vamos a medir lo que en el ecosistema de este estudio se llama el impacto ASG o SG, me da igual la terminología que queráis usar, ¿no? Entonces esa es la tarea difícil. Entonces nosotros desde el punto de vista de consultor, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer? Ayudarles a transitar ahí, ¿no? Trabajar muy bien esas métricas de medición, esos sistemas que realmente les permitan generar valor y poder ir a su comité de dirección y decir, bueno, es que tengo que seguir invirtiendo en esto porque esto nos va a dar un retorno, ¿no? Y ahí yo creo que hay un gran campo porque vosotros al final sois los expertos en esas métricas, sois los expertos en encontrar ese retorno, y yo creo que ahí hay muchas conversaciones pendientes en todo este ecosistema que tenemos en estos 3 días maravillosos aquí en Santander y las empresas, ¿no? Porque ellos son la dificultad que tienen, ¿no? Decía José, las empresas no es un edificio con 30 plantas, ya ni siquiera hay edificios, somos modelos híbridos todos, ¿no? Cualquier organización de 10 personas como somos en Canvas o 10 millones de empleados, ¿no? Al final somos personas y las personas tenemos esas dificultades y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarles, con lo que decía José, con lo que tengamos, con el presupuesto que sea, a que realmente entiendan que esto va de generar valor y que esto va de competitividad, ¿no? Y yo creo que hay cosas, no sé si me estoy enrollando mucho, que nos van a ayudar y que nos están ayudando, ¿vale? ¿A qué nos está ayudando? Bueno, pues la normativa de la Unión Europea, que ha sido un dolor de cabeza para cualquier consultor en los últimos 3 años, con toda la normativa de sostenibilidad, nos está ayudando. ¿Y por qué nos está ayudando? Porque la famosa directiva de CSRD habla de impactos, riesgos y oportunidades. Y ahí tienes a las empresas volviéndose loco, identificando impactos positivos y negativos. Y de eso sabéis vosotros, ¿no? O sea, que realmente yo sí que veo grandes oportunidades de colaboración porque, insisto, ahí todavía hay mucho que hacer. Os he mencionado el estudio de Approaching, pero hay otros estudios internacionales que hablan de eso, que las grandes empresas, menos del 30% tienen sistemas de medición de impacto, ¿no? Entonces sí que vemos brotes que realmente dices, bueno, por aquí puedo tirar del hilo, porque al final es como conectar todo, ¿no? Nosotros hablábamos con José anoche de este ecosistema y decíamos, es que aquí hay que traer a más empresas para que realmente nos cuenten esos retos y poner en conversación a los diferentes, hablamos mucho de los diferentes actores, pero todavía nos faltan por hablar con ellos muchos, ¿no? Y escuchar, ¿no? Y escuchar realmente qué problemas tienen, qué dificultades, y partiendo de lo que ellos necesitan, cómo poder aportar valor y poder continuar midiendo el impacto, ¿no? Gracias, Isa. Justo al inicio la pregunta donde explorábamos de dónde nace dónde nace Canvas, ¿no? A ti fue la incomodidad, ¿no? Y para José un poco esa curiosidad de aprender y que te llevó a conocer nuevas personas. Y aquí la primera pregunta que planteábamos como semilla fue ¿dónde podemos interceder entre propósito y nuevos modelos de negocio donde la empresa pueda de manera genuina, incluir el impacto social y el impacto ambiental en el centro de su negocio, ¿no? Sin dejarse de ser competitivo, ¿no? Que es una variante importante, y ya viendo ese planteamiento que nos regalas de cómo lo están viendo las empresas. Entonces, ¿qué diálogos, además de lo que estás proponiendo, ¿no? Ojalá vengan a estos espacios, ¿no? Cada vez más empresas, y no estemos solo nosotros, sino cómo podemos resolver estar trabajando de manera más cercana y no a dos bandos, ¿no? Que lo hablábamos hace un momento. Así que emerge de este espacio donde podamos hablar de manera genuina cómo la empresa puede incluir el impacto social y ambiental. A ver, has tocado una palabra fantástica, que es la del propósito. Yo siempre digo que hay más propósitos que móviles hoy en día, ¿no? A ver, el propósito, desde el punto de vista de concepto de management, me parece interesantísimo, porque en un momento determinado, si haces un poco arqueología de toda esta conversación desde el 2008 hasta nuestros días aproximadamente, lo que ves es que allá por el 2008, 2007, 2005,
toda la conversación pivotaba en torno a un enfoque de gestión del riesgo, fundamentalmente, y muy controlada por las grandes corporaciones. Y ahí los DIRCOM eran los que controlaban esa conversación. Y su objetivo fundamental era, y lo digo todo bien, o sea, no estoy aquí metiendo el dedo, era gestionar la reputación y, por tanto, mitigar los riesgos. Y en aquel momento, en los entornos corporativos, había dos términos que era lo que primaba, era la misión y visión. Pero era entorno muy corporativo, que no trascendía, que no llegaba, que no se entendía muchas veces, pero incluso dentro del propio entorno empresarial de los propios empleados, ¿no? Va evolucionando el mercado y la sostenibilidad empieza a calar en la ciudadanía y empiezan a aparecer productos y servicios claramente vinculados a la transformación y el cambio. Ya no hablamos de la gestión del riesgo, sino que empezamos a hablar de la gestión de la oportunidad, cosa que es mucho más divertida, más rica y más transformadora. Y claro, el DIRCOM ya no tiene el peso y el protagonismo que tenía en aquel momento, que era el que controlaba la operación de la gestión del riesgo y la gestión de la reputación y tal. Y aparecen otros departamentos, como son los departamentos de marketing, los departamentos de innovación y demás. Entonces, en ese momento es cuando se transita de esa idea de misión y visión a la idea de propósito. Que el propósito es algo que es como mucho más entendible y que llega a la ciudadanía, llega al consumidor, llega al cliente y se convierte, y al empleado obviamente, y se convierte en ese espacio, ¿no? Ese, si queréis, es un poco el marco teórico, el marco más conceptual, el tema de propósito. A mí personalmente no me gusta hablar de propósito y esto, bueno, pues ya lo he dicho en alguna ocasión, ¿no? Siempre he pensado que solamente hay dos cosas capaces de unir a todas las personas: un miedo común o un sueño compartido. Entonces, lo del miedo común ya sabemos qué es. Donald Trump lo tiene súper metido y lo tiene clarísimo. Los populismos ya sabemos que están en esa agenda del miedo común. Pero creo que el entorno empresarial, el entorno en el que nos movemos nosotros, pues creo que estamos legitimados para hablar de un sueño compartido. Entonces, yo creo que el propósito para mí es la creación de un sueño compartido. Y eso es lo que realmente es un propósito. Como una organización, y no digo empresa, porque me da mucha pereza hablar de empresas, como una organización pone a sus gentes, los de dentro y los de fuera, a construir en torno a un sueño compartido. Una marca no es ni más ni menos que un punto de encuentro entre aquellos que producen, crean un servicio y lo comercializan y aquellos que lo consumen. Un punto de encuentro. Eso es una marca. Pues que esa marca trabaje para construir un sueño compartido. Entonces, no nos preocupemos de comunicar. No nos preocupemos, no seamos pudorosos en comunicar, porque parece que comunicar, los que nos dedicamos al bien, entre comillas, no, yo no quiero. Olvídate de comunicar. Piensa en términos de compartir. Comparte qué es lo que estás haciendo. Incorpora, involucra gente en esa construcción de un sueño compartido, ¿no? Entonces, para mí esa es la magia, esa es la madre del cordero de todo este tema de lo que, bueno, se viene llamando propósito. Vuelvo a lo de antes. ¿Con qué nos encontramos en el día a día de las empresas? No sé de tu caso, Isa. Pues nos encontramos con que se confunde propósito o este sueño compartido con posicionamientos sociales de una marca. Es decir, nos llaman, en este caso Vaquero, departamentos
de marketing, departamentos de sostenibilidad, para trabajar en proyectos de propósito. Y nosotros hemos ayudado o trabajado con empresas muy aparatosas a trabajar su propósito. Pero cuando te pones a trabajar con ellos, te das cuenta de lo que estamos hablando no es de un propósito tal y como entendemos, sino de lo que se está hablando es de cómo posiciono, cómo tracciono con una marca o con un conjunto de marcas para transformar o cambiar algo. Y eso es así, eso es de lo que se habla realmente, ¿no? Claro, cuando hablas el término, es que me lo he apuntado, lo del término genuino, se me hace, y lo comentábamos antes, ¿no? Hay un punto como de cierta presunción de culpabilidad en el mundo de la empresa. Entonces, la empresa tiene que demostrar que es genuina y nosotros no, o vosotros que estéis aquí no. O sea, una empresa lo que tiene que hacer es lo que hacemos todos nosotros, hacer nuestro trabajo lo mejor posible, de forma excepcional si puede ser, generando el menor daño, el menor impacto posible, ayudando a que las cosas sean de otra manera, a transitar. Pero hostia, hay un punto que, ¿no? Yo creo que otra cosa, para mí, y perdonad que me extienda en esto, diferenciaría entre una empresa que su actividad X es la que sea, y tiene que, insisto, minimizar los riesgos o incluso en un más a más en estos nuevos modelos trabajar de un enfoque regenerativo y tal, bien. Y otra cosa es una empresa con este enfoque social, de innovador social, de emprendedores sociales y demás, donde han encontrado en un problema una forma de ganarse la vida, un propósito, una razón de, ¿no? Y eso, digamos, lo diferenciaría. Y luego, el problema con el que nos encontramos habitualmente, y yo creo que es un problema que nos pasa a todos, y también lo habéis comentado, y es una cosa que nosotros hablamos mucho con nuestros clientes o gente a la que vamos a ver, es la idea de enamorarse del problema. Necesitamos enamorarnos del problema, necesitamos abrazar el problema, que no se hace. Estamos más pendientes muchas veces de la búsqueda de soluciones que de realmente enamorarnos y profundizar en los problemas. Y luego las empresas o las organizaciones muchas veces nos ponemos en el centro y ponemos a un lado el problema. Y dices, no, perdona, el problema está en el centro. Y además, no nos equivoquemos, el problema es mucho más grande que nosotros. Entonces, cuando cambiemos esa visión, donde está la empresa en el centro y el problema a un lado, y luego cambio de problema porque han cambiado los tal... No, el problema está en el centro. Y es un problema que es más grande que tú. Y tú tienes que traccionar para ese problema. Aquí me planto. Muy bien. Pues yo voy a diferir un poco de José, un poquito para armar un poco de lío. Hablando de propósito. Propósito es algo que siempre ha creado críticas, filias y fobias, ¿no? Hay quien ama y quien odia el propósito. Hay quien cree que el propósito es una frase marketingiana para poner en los yogures o en las bebidas, y hay gente que considera que realmente es la esencia o la brújula en la que debe guiar una organización, ¿no? Comparto con José que efectivamente es algo que se lleva hablando mucho tiempo, pero creo que al final él hablaba de esa marca, ¿no? De ese poder de transformación de la marca y de generar esa experiencia para enamorar del problema o de la solución que te vaya a dar la organización. Pero ahí creo que realmente tenemos que hacer una labor de medir, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, no podemos pensar
Nosotros somos empresas B Corp y, como sabéis, una empresa B Corp, uno de los principales requisitos es tener dentro de nuestros estatutos, de nuestra Junta de Accionistas, un propósito que vaya más allá de ganar dinero, que haya un propósito social y medioambiental. Y nosotros en Canvas, y entiendo que José también en Quiero, lo medimos en todo lo que hacemos, lo medimos en los proyectos que elegimos en función de nuestro propósito. Es un gran gestor de no es el propósito, es decir, yo este proyecto no lo acepto porque va en contra de mi propósito. Lo medimos en los salarios de nuestros equipos, tienen un variable que va en función de cómo ellos están trabajando para ese sueño compartido, porque José decía, hay que tener un sueño compartido ya, pero ¿cómo conseguimos que ese sueño compartido que tiene una organización se comparta con los clientes, se comparta con los empleados, se comparta con los proveedores? Tienes que darles algo a cambio en ese sentido. A lo mejor es solucionar un problema, como decía José, a lo mejor es generar una necesidad que no tenías, pero para eso necesitas medirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el propósito, cuando va de eso, de medir, de que realmente es un catalizador, y ese sueño compartido que decía José, transforma algo en la vida de los equipos, transforma algo en la vida de los clientes. Y ahí hablabas tú de la sociedad, del consumidor. Yo ahí todavía soy bastante crítica respecto a lo que es la ciudadanía, que somos todos nosotros, ¿no? Nosotros hacemos otro estudio que se llama Propósito y Liderazgo Transformador, un nombre súper pomposo. ¿Y qué hacemos ahí? Ahí lo que hacemos es preguntar no a los directivos que están en esto y que saben todos estos temas, sino a la ciudadanía, ¿no? Desde hace 3 años hacemos una encuesta a la sociedad española en general. Hacemos más de 1000 encuestas a gente para preguntarles, oye, ¿qué es esto del propósito? Lógicamente decodificado, ¿no? Porque si tú le preguntas a alguien que es una empresa con propósito, cada uno te va a decir una cosa, ¿no? Pero intentamos decodificar a la ciudadanía y preguntarles qué entienden, ¿no? Y lo primero que hacen es suspendernos a las empresas, ¿vale? O sea, dicen que realmente las organizaciones no estamos solucionando los problemas sociales y medioambientales que están ocurriendo en este país, ¿no? O sea, para empezar ya suspendemos, nos damos a septiembre para la ciudadanía. Y en segundo lugar, nos piden una transformación, ¿no? Nos piden una transformación del sistema socioeconómico. ¿Y qué nos dicen? Cuando les preguntamos, vale, ¿y qué debería hacer esa empresa, ¿no? Transformadora? ¿Cuáles deberían ser esos sueños? Nos dicen cosas tan básicas pero tan inspiradoras como que me cuide. Es un liderazgo que me cuide, que realmente se preocupe de mí como empleado. Pues comentábamos con José anoche, equipos que puedan tener un proyecto de vida gracias a una empresa. Eso es que me cuide, que cuide al cliente, que no me venda algo que sea mentira, que no me venda algo que realmente no haya una coherencia entre el decir y el hacer. Y yo creo que ahí también, y ahí lo dejo quizá para la charla, hay un gran cambio que tenemos que hacer todos como ciudadanos, ¿no? Hablamos mucho ayer se hablaba de que realmente consumir productos más sostenibles o productos ecológicos al final es una cuestión de cartera, de cuánto te quieres gastar de dinero, ¿no? y de clases, pero creo que realmente hay una labor en la ciudadanía de educación que no la hemos tenido, lo comentaba con Olga antes, ¿no? No hemos tenido esa educación y esa sensibilidad. Al final no castigamos o premiamos a las organizaciones por lo que hacen, muy poco. No somos activistas del cambio y nos dedicamos a esto muchas veces. Nosotros a lo mejor somos más activistas, ¿no? Siendo B Corp, te coges el yogur Danone, compras la leche asturiana, no te vas a alinear a cogerte la marca blanca, pero en nuestro día a día la ciudadanía sigue ignorando todas estas cosas. Y cuando les preguntan por las empresas, nos siguen dando una nota baja, o sea, siguen pensando que no estamos solucionando los problemas. José decía antes, tenemos que conseguir propósitos que si impactan de alguna manera en el sistema, sea de una manera positiva e intentar ser lo menos negativos posibles, ¿no? Pero todavía no estamos ahí. La ciudadanía no nos lo está reconociendo, nos está suspendiendo en eso, ¿no? Entonces creo que tenemos que quitarnos un poco esa idea, y perdonar que sea políticamente incorrecta, de que todo lo que estamos haciendo aquí lo estamos haciendo bien, porque tenemos un propósito muy noble, que es verdad, porque queremos transformar las organizaciones y queremos tener un sueño compartido. Pero no está llegando a la ciudadanía. Tenemos que seguir y salir de aquí y seguir contándolo para que la madre de José y mi hijo sepan realmente en qué es lo que estamos haciendo, ¿no? En ese sentido. Perdona que sea un poco crítica, pero bueno, era por mover un poco la mesa antes del café. Me encanta. Desde un enfoque metodológico, para identificar y trabajar un propósito dentro de una organización, insisto, organización, no digo empresa, se trabaja mucho la escucha externa. Y claro, a mí es una cosa que me sorprende muchísimo, y nosotros lo hacemos en Quiero, pero digo, manda cojones. Que para construir nuestro propio propósito tengamos que preguntar ahí fuera, como que
chirría, ¿no? Y se me viene a la cabeza siempre el ejemplo de Ben and Jerry, que los pobrecillos ahora están de capa caída con todo el tema de Palestina. Entonces, pues ellos decidieron que su propósito tenía que ver con las minorías y le daba igual lo que sus consumidores pensasen sobre las minorías en Estados Unidos. Y ellos pensaban que ese era su propósito. Y su trabajo era poner en la agenda el problema de las minorías en Estados Unidos. Y eso es fascinante. Cuando nosotros generalmente lo que estamos haciendo es, y tiene que ver con ese posicionamiento que hablaba antes, cómo se nos percibe, dónde estamos posicionados, dónde estamos legitimados, que desde un punto de vista riguroso y de libro está bien y está fantástico. Pero es que nos olvidamos que cuando tú dices propósito o sueño compartido, que me mola más, es una interpelación a la persona. Estás poniendo tus tripas ahí, encima de la mesa, y las estamos construyendo con quantis, con qualis, con... Y es muy curioso, y yo lo pensaba estos días, digo, fijaros qué curioso, porque entre nosotros el propósito está de capa caída, ¿eh? O sea, lleva tiempo que no se habla mucho de propósito en el mundo de empresa. Venimos de una época de propósito, sí, ahora ya acabamos, ¿no? Y nos hemos encontrado con la inteligencia artificial. Y entonces me pongo a pensar, el ChatGPT, ¿cómo anda de propósito? En ese enfoque de eficiencia, que es de lo que estamos hablando con la inteligencia artificial, ¿dónde está el propósito? ¿No? Perdonad. Gracias, José. Voy a finalizar con una pregunta y pasamos a ronda para escucharos a todos. ¿Cuánto tenemos, Anita? El descuento. Dejaremos. Vale, perfecto. Pues entonces empezamos con las preguntas. La primera pregunta que yo oigo es, a esta gente le gustaría pero no pueden, porque están en un sistema que no le permite, pobrecitos, hacer lo que realmente quieren. Y luego hay, no menciono a Ferrer, Estrella Galicia, pero menciono a Eurofoods, a tropecientas otras empresas que pasan olímpicamente y crean nuevos sistemas, donde realmente la diferencia es una barrera mental, no real, de lo que puedo y no puedo hacer, porque los Elon Musk, los Mark Zuckerberg así pasan olímpicamente de barreras y crean cosas así. Me encanta que nos critiquemos mucho y que nos demos patadas así, pero liberámonos. Y me gustaría cómo liberamos estas constricciones que no existen para permitir que y el Marchet lo ha dicho súper bien en el podcast, que las empresas son comunidades de personas, que todavía mejor de esto. Donde cómo permitimos que las comunidades de personas se vayan de chorradas y realmente vayan a lo que realmente le permite vivir bien. Esto es realmente, porque para mí es muy artificial, me gustaría pero no puedo. Chorradas, puedes si quieres, Ben & Jerry's, Patagonia, hay tropecientos de ejemplos y le va muy bien. Lo de Snowball que decíamos antes. Entonces, ¿cómo vamos a quitar las chorradas y realmente ir a la esencia de si puedes? Y te acompañamos, no solo si puedes, y la clave es, no, tú tienes que, lo que decías antes, ¿no? De unir alrededor de algo que realmente tenga sentido. Entonces me gustaría ver cuando entráis en estas puertas, cuando dais las manos a estos seres humanos, cómo bajáis chorradas y realmente permitís que sean lo que pueden hacer en lugar de esas barreras que todos tenemos de, me gustaría pero. Bueno, no sé si hemos sido muy pesimistas con las barreras, pero un poquito quizá, pero
hemos sido realistas, pero creo que la transformación se está haciendo. Yo no estoy de acuerdo con José, que decía que el propósito está de capa caída. Yo todo lo contrario. O sea, creo que el propósito está ahí, está en la agenda y se está trabajando. ¿Y cuál es el discurso, ¿no? El discurso es la transformación y la competitividad. Al final, las empresas, sean dinosaurios, una empresa del IBEX 35, o sea una empresa que nace con un fin social, como puede ser Aguara, todas quieren tener en su ADN la sostenibilidad, pero la sostenibilidad de continuar durante años como compañía. Esa es la principal sostenibilidad que tienen las organizaciones, y en ese sentido es por donde hay que trabajar. Con X, con 20, con 30, con el director de marketing, con el CEO. Yo tengo CEOs believers, como es Ignacio Rivera, y luego tengo otros señores que son, pues, dinosaurios, que además son señores, normalmente de cierta edad provecta, que te miran como diciendo, ya está aquí la loca del púlpito. Pero ese tiene interés. ¿Por qué? Da igual, Lipovetsky decía, da igual si crean o no, lo importante es que lo hagan. Y hay mucha gente que te llama o nos llama a Canvas porque es que ha visto que el de al lado lo ha hecho. O hay mucha gente que te llama porque te ha dicho, no, es que con la nueva normativa yo tengo que empezar a trabajar y a medir los impactos y yo esto no lo tengo. Y hay gente que te llama y te dice, es que yo quiero hacer algo, no sé el qué, pero hagamos algo juntos, ¿no? Entonces yo creo que esas son las 3 vías por las que entras, ¿no? Efectivamente sería maravilloso que todos fueran creyentes de la causa, pero pues no es así. Eso sí que es una realidad, ¿no? Ni hace falta, porque si no, ¿para qué estaríamos los consultores, no? No tendríamos negocio hablando de beneficio. Imaginaos un sitio donde todos pensásemos igual. Qué rollo de sitio, ¿no? Esto del propósito, donde se mide realmente, mi querido amigo, es en lo que estás dispuesto a perder. Ahí es donde está la madre del cordero de un propósito. Cuando tienes que decir no a un cliente, cuando no, bueno, sí, bueno, ¿Cómo lo mires? no, sí, lo puedes mirar así o lo puedes mirar, pues tengo que despedir a 3 personas porque esas cosas pasan. Y te encuentras a gente en ese universo de chorradas donde pues tiene miedo, sí, pero tiene miedo a sentir que tiene que sacar a sus hijos del colegio, donde les lleva, porque siente que si se embarca en un proyecto X o toma una decisión tal, pues le pueden, no sé si despedir, o puede salir mal. Es que esas chorradas forman parte del día a día de las personas, y no hay que frivolizar con ello, macho. ¿Sabes? Hay que darle la fuerza y decir, mira, este es tu Sí. cliente, a lo mejor el miedo no te sirve. Sí, claro. No te sirve, Pero a lo mejor... hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Y es muy fácil, y no lo digo por ti, Daniel, es muy fácil poner esta gente que representa el éxito en esto. Pero ¿y la gente que se queda por el camino, de la que ni Dios habla? El otro día invitamos a una amiga a la que quiero muchísimo, emprendedora, vamos, que nos da sopas con onda a todos, y ha cerrado su empresa pues porque no funciona. Y me decía, José, cuesta más cerrar una empresa que abrirla. Entonces, y está jodida, claro que está jodida. ¿Qué le dices a esta chica? Venga, vamos, pues, hombre. Creo que voy yo. Hola, buenas. Mi nombre es Aisha El Said y yo trabajo para UNICEF, pero internacional. Luego, si quieres, charlamos. Y en concreto gestiono alianzas con grandes empresas, multinacionales, multimillonarias. Y yo lo que sí que veo es que hay un gran compromiso, más allá del bluewashing, del greenwashing. Y digamos que la piedra en el camino que me encuentro en la gestión del día a día, porque yo básicamente lo que hago es poner en contacto a la empresa, gestionar lo que quiere la empresa con la ejecución de programas en países en desarrollo. Es el impacto, no voy a hablar de propósito, es el impacto y su definición de impacto. Es decir, cada empresa quiere una cosa diferente
de la inversión que está haciendo en UNICEF y quiere unos KPIs diferentes a niveles diferentes. Y entonces nosotros hicimos una encuesta con más de 50 empresas multinacionales con las que trabajamos y les preguntamos solo una cosa: ¿para ti qué es impacto? Y fueron 50 definiciones diferentes. Entonces, ¿cómo el sector social puede responder a esas 50 definiciones diferentes? Porque no podemos entregar reportes, y me voy a lo sencillo, no podemos entregar reportes, 50 reportes diferentes, destrozamos a la gente de programas, ¿no?, que trabaja en el día a día en los proyectos, ¿no? Entonces, para mí ese es un elemento fundamental, cómo ponemos la base, el mínimo común denominador desde el punto de vista de impacto. El decreto de CSRD parecía que iba a dar soluciones y creo que ha sido muy positivo a pesar del ómnibus, pero creo también que se enfoca mucho en el KPI y creo que también tenemos que trascender el KPI. Entonces, ¿cómo vamos al impacto sin destrozar a los que implementan, respondiendo a las necesidades de las empresas y haciendo esa conexión para que realmente estemos trabajando juntos y podamos conseguir contribuir a cambio sistémico? Como lo pues ahí te diría lo que venimos hablando y lo que habéis hecho en UNICEF, es hablar con ellos, preguntar. Es decir, tu empresa, ¿qué necesidades tienes? ¿Qué KPIs tienes que trabajar? Nuestras 50 empresas que comentabas, ¿no?, que habéis hecho ese ejercicio, que me parece que es por donde hay que ir. Hablábamos antes de que el reto que tienen las propias empresas, y tú lo has visto y lo estás sufriendo, es efectivamente que no tienen métricas sólidas. Y nosotros tenemos métricas sólidas. Entonces, hablemos, ¿no? Hablemos para definir cuáles son esos KPIs que realmente un sentido común, ¿no?, en ese sentido, y algo compartido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la clave es hablar con las organizaciones y construir algo juntos, ¿no? No es yo tengo estos KPIs, yo necesito estos, sino entre la empresa y la entidad, en este caso, cuáles son los KPIs consensuados que vamos a trabajar, ¿no?, para que efectivamente no tengáis que hacer 50 reportes, porque eso es inviable, ¿no?, desde el punto de todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está en la conversación. Empezábamos la charla antes, al principio, diciendo que al final, ¿cómo se construye todo esto? Olvidémonos de etiquetas, no hablemos de propósito, de sueño compartido, de impacto, de ESG, olvidémonos de los nombres. Las cosas se construyen en colaboración. En colaboración, ese famoso DS17 que está un poco denostado, pero es ahí donde está la clave. Es decir, si vosotros tenéis un sistema de medición con una serie de indicadores, las empresas tienen que conocerlo, vosotros tenéis que conocer cuáles son esos indicadores y construir algo de la mano, ¿no? Porque si no, es lo que decía José con el propósito, podemos construir un propósito de hacia afuera, pero si no consultamos a nuestros equipos, a nuestras personas, ¿cómo voy a unar el propósito individual de una persona, de un equipo, con el propósito corporativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el camino es ese, ¿no? Por eso os invitaba, y se lo decía Ana al principio, que en los próximos encuentros de este tipo vengan cada vez más empresas y salgamos más, porque ¿cuál es nuestro problema? Que estamos tan convencidos de que lo que hacemos es maravilloso que no se nos ha quedado en el tintero, lo podemos hablar en el café, que ni siquiera lo comunicamos, porque estamos tan pegados de que lo nuestro está muy bien, porque estamos transformando el mundo, que qué necesidad de contarlo al otro lado, ¿no? Es que hay mucha necesidad, porque en el otro lado también tienen interés, pero no saben cómo, y luego, pues lógicamente, tienen sus dificultades, sus problemas y sus hilos, ¿no?, entre los diferentes departamentos. Entonces, hablemos. Es algo tan sencillo y a la vez complejo, ¿no? Hablemos con todas las partes interesadas. No pensemos que desde este lado de la mesa tenemos toda la posesión de la verdad y no pensemos que del otro lado de la mesa no quieren hacer nada, porque si no, no llevaríais aquí 4 años hablando de impacto y teniendo esto, además de por la magia de Ana, ¿no? O sea, en ese sentido, los sistemas se están moviendo. Que haya 3 empresas casi B Corp aquí en la mesa hoy, insisto, en que tenemos un propósito en nuestros estatutos y con nuestros accionistas tenemos que reportar qué estamos haciendo con ese propósito, yo creo que quiere decir algo. O sea, que yo invito y animo a seguir hablando. Y si queréis en el café, porque Ana me está poniendo ya rayos, ya, cállate ya. El café. Venga, ya vale. Gracias.